Hoy nos metemos de lleno en una de las grandes preguntas, ¿eh? Una vez que la economía genera riqueza, toda esa tarta de la que siempre se habla, bueno, ¿cómo demonios se reparte? Porque todos vemos que no siempre parece justo. ¿Por qué incluso cuando las cosas van bien sigue habiendo gente sin trabajo y una brecha, pues enorme, entre los que más y menos tienen? Para esta última parada en nuestro viaje por el mercado laboral, tenemos unas fuentes que nos dan un mapa, la verdad, sorprendentemente útil para entender todo este lío. La misión de hoy es descifrar ese mapa, entender cómo las decisiones de las empresas, la fuerza de los sindicatos y las políticas de un gobierno acaban determinando el sueldo a fin de mes y, en el fondo, el tipo de sociedad en la que vivimos. Es que esa es la cuestión central. Y todo el análisis se puede entender como el resultado de una tensión, de un tira y afloja constante entre dos fuerzas. Por un lado está lo que las empresas, digamos, tienen que pagar para que sus empleados se motiven y den el callo. A eso lo llamaremos la curva de fijación de salarios. Por otro, está lo que las empresas pueden permitirse pagar después de asegurarse su propio trozo del pastel, sus beneficios. Esa es la curva de fijación de precios, y justo donde chocan estas dos fuerzas se decide casi todo. El nivel de empleo, los salarios y al final el reparto de la riqueza nacional. Vale, ahora vamos a aterrizar esto, porque curvas que se cruzan suenan muy a clase de economía. Suena un poco abstracto, sí. Pero aquí hablamos de algo muy real. ¿Cómo se conecta este choque de fuerzas con la desigualdad que vemos en la calle? Has mencionado la tarta. Exacto. Empecemos por la tarta. Imagina que todo lo que produce una trabajadora en un día, su productividad, es esa tarta. La segunda curva que mencioné, la de fijación de precios, es básicamente la que decide cómo se corta. Un trozo es para el salario de la empleada y el otro para el beneficio del dueño de la empresa. ¿Y quién decide el tamaño de los trozos? El poder de la empresa. Concretamente, su poder de mercado. Piensa en una empresa que tiene muy poca competencia. Puede poner los precios más altos sin miedo a perder clientes. Ese sobreprecio sobre sus costes es lo que en economía se llama el markup o margen de beneficio. Cuanto más alto es ese markup, más grande es el trozo de la tarta que se queda a la empresa. Y claro, más pequeño el que le llega al trabajador como salario. O sea que, a ver si lo pillo, el nivel de competencia en el mercado de, no sé, los supermercados afecta directamente al sueldo del reponedor. Directamente. Es una conexión fundamental. Las fuentes proponen un ejemplo muy gráfico para que lo veamos claro. Imaginemos una economía de bolsillo con 100 personas. 10 son dueños de empresas, 80 son empleados y 10 están en paro. Si las empresas tienen mucho poder de mercado y fijan un markup alto, el modelo muestra que el reparto podría ser, por ejemplo, un 60% de la tarta para los 80 trabajadores y un 40% para los 10 dueños. Y los desempleados con cero, claro. Los 10 desempleados, claro, se quedan con un 0%. Si calculas la desigualdad ahí, con una herramienta como el coeficiente de Gini, te da una cifra concreta. En el ejemplo es de 0,36. Es una foto fija de esa desigualdad. Un momento, ¿de verdad es tan directo? Suena casi demasiado sencillo. Me estás diciendo que si, por ejemplo, una nueva ley antimonopolio obliga a las empresas a competir más entre ellas. Pues la desigualdad sugiere que sí, de forma muy clara. Siguiendo con ese mismo ejemplo, si aumenta la competencia, las empresas se ven forzadas a bajar sus márgenes, su markup. La curva de fijación de precios se desplaza hacia arriba. El resultado: un nuevo equilibrio donde la tarta se reparte de otra forma. El salario real sube, se crea más empleo porque las condiciones son mejores y la porción de los beneficios se reduce. En el ejemplo numérico de las fuentes, la desigualdad medida por el Gini cae en picado a 0,19. Vaya. Así que sí, la conclusión es potente. Cuántas panaderías compiten en tu barrio tiene un impacto directo en la porción de la tarta que se llevan los trabajadores. Hemos hablado del poder de la empresa para fijar precios y salarios. Pero, ¿qué pasa con el poder del trabajador? Supongo que ahí es donde entran en juego los sindicatos, ¿no? Que es un tema con muchísimas aristas. Lo presentan como una paradoja, porque los sindicatos tienen dos efectos que tiran en direcciones opuestas. El primero es el más evidente, el que todos conocemos, el poder de negociación. Un sindicato puede sentarse en la mesa y conseguir un salario por encima del que la empresa ofrecería por sí misma. Esto es bueno para los trabajadores que tienen empleo, claro está. Pero la crítica clásica es que si obligas a pagar salarios más altos, las empresas contratarán a menos gente. Es lo que predice este marco. Si solo existiera ese efecto de negociación, sí. El modelo muestra que si la única función del sindicato es presionar al alza el salario, el resultado puede ser un nivel de empleo más bajo.
Básicamente, los que están dentro ganan más, pero se lo pone más difícil a los que están fuera. Entiendo. Pero aquí viene la segunda cara de la moneda, lo que el análisis llama el efecto voz. El efecto voz, ¿a qué se refiere? Se refiere a que un sindicato no solo negocia salarios, también da a los empleados un canal para expresar sus preocupaciones, para sentirse escuchados y respetados. Cuando un trabajador siente que su voz cuenta, que no es un simple número, su actitud hacia la empresa puede cambiar. Ujú. Puede que el esfuerzo le parezca menos pesado, que se sienta más comprometido. Esa desutilidad del esfuerzo, como la llaman los economistas, disminuye. Y si los trabajadores están dispuestos a esforzarse más por el mismo salario, eso es una buena noticia para la empresa, que puede permitirse mantener o incluso aumentar el empleo. Entiendo. Tenemos dos fuerzas opuestas. Una que presiona por salarios más altos y que podría frenar la contratación, y otra que mejora el ambiente y la productividad, lo que podría impulsarla. Suena un equilibrio muy delicado. ¿Qué vemos en el mundo real? ¿Hay algún patrón claro? ¿Los países con sindicatos más potentes tienen más paro? Pues aquí es donde se pone de verdad interesante, porque la respuesta es un rotundo no. No hay una correlación simple. Las fuentes nos muestran datos de distintos países que rompen cualquier prejuicio. Por ejemplo, tienes a Austria, con una afiliación sindical de casi el 100%. ¿100%? Ya. Y una de las tasas de paro más bajas de Europa durante mucho tiempo. En el otro extremo, Estados Unidos, con una presencia sindical muy débil y un desempleo que en los periodos analizados no era necesariamente más bajo. Y luego ves contrastes enormes. España, con una cobertura sindical por negociación colectiva muy alta y tradicionalmente un paro también muy alto. Ya. Pero luego miras a Noruega, con una cobertura similar y su paro es bajísimo. La conclusión es que no hay una regla de tres. El que un sindicato sea una fuerza positiva o negativa para el empleo depende de cuál de los dos efectos, el de negociación o el de voz, predomine. Y sobre todo, de si los sindicatos adoptan una postura de cooperación con las empresas para mejorar la productividad general, o si se centran únicamente en la puja distributiva. Poder del trabajador. Pero falta un actor clave en esta ecuación, el gobierno. Si el mercado por sí solo nos deja con este panorama de desigualdad y paro, ¿qué puede hacer para inclinar la balanza? ¿Qué herramientas tiene para, como decíamos antes, mover las curvas? El modelo es muy útil para ordenar estas herramientas. Podemos pensar en dos grandes tipos de políticas, según a qué curva afecten. Por un lado, están las políticas que intentan desplazar la curva de fijación de precios hacia arriba. Que si recuerdo bien, eso significaba salarios más altos y más empleo. Suena bien. ¿Cómo se consigue? Reducir los costes de la empresa sin que ésta se apropie de toda la ganancia. Un ejemplo clarísimo es invertir en educación y formación. Si tienes trabajadores mejor preparados, su productividad aumenta, la tarta es más grande. Como el reparto, el markup, no tiene por qué cambiar, el resultado es que el mismo porcentaje de una tarta mayor da un trozo más grande para todos. Salarios reales más altos y más incentivos para contratar. ¿Algún otro ejemplo? Otro que mencionan las fuentes son los subsidios salariales. Imagina que el gobierno le paga a la empresa una parte del sueldo de cada trabajador. ¿Vale? El coste laboral para la empresa baja. Para mantener su margen de beneficio óptimo, la empresa no se embolsa todo el subsidio, sino que baja los precios de sus productos. Y si los precios de todo bajan, el salario real de los trabajadores, lo que pueden comprar con su sueldo, sube. De nuevo, el resultado final es más empleo y mejores salarios. Son políticas que parecen, beneficiosas por todas partes. De acuerdo. Esas parecen las políticas ideales. Pero imagino que también hay políticas que afectan a la otra curva, la de los salarios. ¿Qué pasa ahí? Exacto. Y estas suelen implicar dilemas, lo que los economistas llaman trade-offs. Afectan al poder de negociación del trabajador o a su alternativa si pierde el empleo. El ejemplo paradigmático es la prestación por desempleo. Espera, porque este es un tema muy polémico. El modelo sugiere que una política diseñada para proteger a los desempleados, como una prestación más generosa, podría tener un efecto negativo. El modelo plantea un dilema, sí. Piénsalo desde la lógica del sistema. Una prestación por desempleo más alta y duradera aumenta el colchón de un trabajador. Perder el trabajo es menos dramático. Esto eleva lo que se llama su salario de reserva, lo mínimo por lo que estaría dispuesto a esforzarse. Desde la perspectiva de la empresa, para motivar a ese trabajador a que se esfuerce, ahora necesita ofrecerle un salario mayor que antes, porque la amenaza de quedarse en la calle ya no es tan grave.
¿Y si las empresas tienen que pagar más para conseguir el mismo esfuerzo? La curva de fijación de salarios se desplaza hacia arriba. El nuevo equilibrio, al cruzarse con la misma curva de precios de antes, resulta en un nivel de desempleo más alto. Ojo, esto no significa que las prestaciones sean malas. Mejoran la vida de quienes están en paro y pueden darles tiempo para encontrar un trabajo mejor. Pero el modelo nos obliga a reconocer la contrapartida. En el equilibrio del sistema puede llevar a una tasa de paro estructuralmente más elevada. Es uno de esos debates, pues incómodos, pero cruciales. Para ir cerrando, las fuentes proponen una analogía final que me parece la pieza que hace que todo encaje. Resume por qué el mercado de trabajo es tan endemoniadamente complicado, por qué no puede funcionar como un mercado normal y corriente, como el del pan, donde el precio simplemente iguala la oferta y la demanda y listo. Esa es la pregunta del millón y la respuesta lo cambia todo. La comparación que hacen entre los baristas y el pan es brillante porque va al corazón del asunto. El punto clave, el que lo origina todo, es que el contrato es radicalmente distinto. ¿A qué te refieres con contrato? Cuando compras una barra de pan, el contrato es completo. Pagas €1, te dan la barra de pan. La transacción es perfecta, clara y se acaba ahí. En el mercado laboral, el contrato es fundamentalmente incompleto. La empresa le paga a un barista por su tiempo, por 8 horas al día. Pero lo que la empresa realmente quiere no es su tiempo, es su esfuerzo, su amabilidad, su atención. Claro. Y eso, el esfuerzo, no se puede medir ni especificar perfectamente en un contrato. No puedes poner una cláusula que diga el trabajador se esforzará a un nivel de 8,7 sobre 10. Ahí nace toda la complejidad. Y ese contrato incompleto lo cambia todo. Absolutamente todo. Nos lleva al segundo punto. En el mercado del pan, tú eres una tomadora de precios. Aceptas el que hay. Pero un empleador no puede hacer eso. Es un fijador de precios. Sabe que si ofrece el salario más bajo posible, el mínimo para que alguien acepte el trabajo, no obtendrá ningún esfuerzo a cambio. Así que, deliberadamente, paga más de lo mínimo necesario. Pagar un salario por encima del de reserva no es un coste, es una inversión para motivar al trabajador y generar beneficios. Lo que tiene consecuencias gigantescas para el equilibrio del mercado, ¿no? El mercado del pan se vacía, como dicen los economistas, toda barra que se ofrece se vende. Exacto, es un mercado eficiente en ese sentido. El mercado laboral, por su diseño, necesita que haya desempleo para funcionar. Suena brutal. Suena brutal, pero es la lógica del modelo. El miedo a perder el trabajo, el desempleo, es lo que crea la llamada renta del empleo, es decir, el valor de tener ese trabajo comparado con estar en el paro. Y esa renta es lo que motiva a la gente a esforzarse. Por eso, el equilibrio del mercado laboral siempre tiene desempleo involuntario. Siempre hay alguien en paro dispuesto a trabajar por el sueldo vigente, y una empresa que podría contratarle, pero el sistema no lo permite porque si no hubiera paro no habría incentivos para esforzarse. Y queda un último punto en la comparación que es el más humano de todos. Sin duda, la relación entre el panadero y su cliente es anónima, transaccional, esporádica. La relación entre un jefe y un barista es continua, personal y fundamentalmente jerárquica. Hay una relación de poder, entran en juego la confianza, la lealtad, las normas sociales, cosas que no existen en el mercado del pan. Los trabajadores no son mercancías, son personas. Entonces, si tuviera que resumir la gran idea de todo ese análisis, sería que el mercado laboral es un mundo aparte porque trata con personas, no con objetos. Y la trabra de bóveda es ese contrato incompleto, la imposibilidad de comprar y vender esfuerzo como si fuera una barra de pan. Esa pequeña imperfección es la que genera de forma inevitable el desempleo, las relaciones de poder y gran parte de la desigualdad que vemos. Has dado en el clavo. Y para dejar una reflexión final, es fascinante darse cuenta de que este problema, el del principal y el agente con un contrato incompleto, no es exclusivo del trabajo. Las fuentes apuntan a otro mercado clave donde ocurre exactamente lo mismo, el del crédito. Ah, claro. El banco es el principal, que presta el dinero, y el que pide el préstamo es el agente. El banco no puede estar seguro de que el agente usará el dinero sabiamente o se esforzará el máximo para devolverlo. El contrato es incompleto. ¿Y cuál es el resultado? Algo muy parecido al desempleo. Gente solvente y dispuesta a pagar los intereses, que sin embargo no consigue un préstamo. La pregunta para reflexionar es, ¿en qué otras partes de nuestra vida económica y social opera esta misma lógica de información imperfecta y poder, determinando quién consigue qué y por qué?